¿no? Sin embargo, en los 60, con el impulso del párroco municipal, que veía la necesidad de que la congregación tuviera una escuela, con la tutoría de varias monjas que aterrizaron ahí también, un poco antes de esa década, y con el compromiso de los primeros maestros indígenas locales, la importancia de la escuela pública fue resaltada localmente en esta década de 1960. Se trata de algo de la mayor importancia porque estos maestros locales, maestros otomíes, mantuvieron un pie en el sistema de cargos y un pie en la lucha por ganar espacios en el ayuntamiento. ¿Sí? Entonces, en esta época, en los 60, el sistema de cargos generaba una fuerte identidad política en ese entonces, o si quieren, una cuestión de tipo étnico, en un contexto en donde los mestizos de la cabecera municipal controlaban la alcaldía y generalmente se generaban muchos pleitos por los supuestos recursos que había en el municipio y que se utilizaban en Tierra Blanca y en la congregación. A los mestizos les importaba un rábano la congregación, ¿no? La congregación quería tener acceso a este tipo de proyectos y de recursos. La multiplicación de partidos y la alternancia política en la década de 1990 diluyeron esas tensiones étnicas, fragmentando la participación de mestizos e indígenas en su nivel electoral, que desde entonces no se da ya en términos de contrastes étnicos, o sea, otomís contra mestizos, ya no se usa mucho eso, y tampoco se da en términos de oposición entre localidades, o sea, las localidades indígenas contra la cabecera municipal. Ya es mucho más variado, ¿no? Ya están mestizos e indígenas en los diferentes partidos, desde el Verde Ecologista hasta el PAN, hasta el PRI, el PRD, PT, etcétera, etcétera. Lo interesante es que si a nivel municipal se experimentaron estos cambios, con referencia al gobierno de Guanajuato y al federal, las demandas de atención siguieron argumentándose a partir de las especificidades culturales de la congregación. Es decir, somos indígenas, somos otomíes, necesitamos que nos atiendan como otomíes, ¿no? De hecho, estas últimas especificidades culturales, y en especial los cargos y sus rituales, fueron estimuladas desde las propias escuelas públicas, y esto también es muy interesante, por aquellos sectores ilustrados indígenas que mantenían aspiraciones políticas y voluntad para desempeñar los cargos. Es muy interesante en los 90s que yo hice trabajo de campo, cómo los niños de las escuelas públicas eran llevados a las mayordomías, a las comidas rituales, como escuela, ¿no? Y los maestros les tiraban el rollo de cómo eran las mayordomías y de que había que hacer mayordomías y había también representaciones de las mismas mayordomías por parte de los niños, ¿no? Entonces eran escuelas públicas, pero realmente tenían un contenido religioso local muy fuerte. Ya no. Y la SEP nos sacó libros con códigos particulares de las comunidades, es decir, lo que significa por una comunidad la mayordomía, lo que significa el bastón, los SAT. Hay cosas escritas. Sí, porque en el occidente de México hubo, los mismos indígenas diseñaron sus libros para la SEP, y los primeros años se les presenta cómo es un ritual agrícola, ¿no? En los libros de la SEP. Sí, tiene el nombre de la vara, el nombre del venado, el nombre de etcétera, etcétera. Sí. Y es una defensa que tuvieron que hacer ellos ante la élite académica, ¿no? Sobre todo burocrática, ¿no? Y ahora ganaron ese espacio y tienen libros dirigidos a eso, ¿no? Creo que sí hay libros, no me da mucho caso, creo que sí hay algunos libros. Donde yo sé, los libros de los Otomí se tomaron de la zona de Otomí de Tolima. Sí, claro. Entonces no se diseñaron libros propios, sino la SEP les pasa los libros que están del otro lado del Zamorano, en la zona de Querétaro, pensando que fuera la misma raíz de variante del Otomí, ¿no? O sea, son otomís, pero con variantes lingüísticas y rituales. Sí, bueno, es que son de comunidades, es más complicado, ¿no? Algunas sí tienen la misma variante, pero otras dicen que no reconocen estrictamente que sea la misma, que sea dialecto, el mismo dialecto, la misma variante que la de Tolima. Son muchas comunidades, son 19, entonces no está totalmente uniforme. No son homogéneas.
Pero lo interesante, lo que yo querría resaltar, o sea, sí hay este tipo de cuestiones, lo que yo querría resaltar es que en las escuelas públicas se daba instrucción religiosa. Ese es ya, digamos, un desafío al Estado liberal, revolucionario. Pero endógena, es decir, una religiosidad endógena. Una religiosidad local, pero religiosidad al fin. Bueno, actualmente la lógica nacionalista de una sola cultura y un solo sujeto nacional parece desplazada a partir del reconocimiento constitucional de la diversidad del país. Si durante la posrevolución las culturas indígenas eran vistas como un obstáculo para la modernidad y el bienestar de amplios sectores rurales, ahora son un ámbito que se debe preservar y estimular bajo la premisa de que la diversidad cultural es intrínsecamente buena, es intrínsecamente una riqueza que nos convoca a todos, digamos. Las constituciones estatales, como la de Guanajuato, que fue promulgada en el 2011, se han ido ajustando a esta línea y uno bien puede, digamos, simpatizar con este hecho, en tanto que parece elemental y justo reconocer algo que es un hecho. O sea, hay diversidad cultural. El asunto, empero, plantea desafíos que habría que revisar más allá de la discusión de si los derechos y las ciudadanías étnicas o culturales tienen o no ventajas o desventajas frente al supuesto universalismo implícito en la ortodoxia liberal. Uno de ellos es que con el desplazamiento de la cosmología política nacionalista ha habido un reposicionamiento de las élites en el gobierno que han revisado lo que antes era central y lo que antes era marginal al ejercicio del Estado. ¿Sí? Por lo que respecta a lo que era central, es claro que la tendencia es a trasladar múltiples responsabilidades sociales del Estado a los actores locales. ¿Sí? La modificación al artículo 27 constitucional, por ejemplo, ha permitido abrir tierras ejidales y otros espacios a libre mercado bajo responsabilidad de los particulares. Para la congregación esto ha significado lo siguiente: los dos ejidos que le son aledaños han firmado acuerdos comerciales con empresas particulares, cediendo para explotación maderera amplios espacios del monte. Es decir, los ejidos han cedido comercialmente su espacio productivo en términos de tierra, digamos, mismo entorno que forma parte del territorio ritual indígena y que provee cada vez menos, debido a la explotación maderera, de insumos naturales para la confección de todas las ofrendas que se ofrecen en el complejo sistema ritual indígena. ¿Sí? En el mismo sentido, la Federación y el gobierno de la entidad han apoyado el uso que Telmex ha hecho de uno de los cerros sagrados, del Pinal de Zamorano, para la instalación de enormes antenas en telecomunicaciones. Ahí en el cerro, a un lado de la Santa Cruz, hay unas antenas impresionantemente grandes. En contrapunto, la ley indígena ha etiquetado directamente para las comunidades otomíes montos específicos para infraestructura, red de agua, caminos, etc. Lo cual comienza a generar beneficios tangibles en las comunidades. ¿Sí? Y por lo cual, si uno le pregunta a la gente, oiga, la ley indígena, no, perfecto, a toda madre nos están dando recursos, hay dinero para estas cosas, ¿no? Entonces, parece que está bien. Por lo que respecta al reposicionamiento estatal de lo que antes le era marginal, han habilitado como ámbito de interés y de posible injerencia lo que identifican en términos muy generales y prácticamente folcloristas lo que entienden como cultura. ¿Sí? Vemos entonces la multiplicación de convocatorias a concursos que festejan recetas de comida tradicional indígena, a esfuerzos para recopilar y publicar remembranzas y cuentos, por ejemplo, y premiaciones a las mejores artesanías de carrizo, mejores artesanías tradicionales. Pero pensando en la congregación, lo que antes era verdaderamente marginal del Estado era precisamente la esfera religiosa. Ahora, grupos que tienen desempeños paralelos al sistema de cargos, como los alabanceros y como los danzantes, han comenzado a ser apoyados económicamente, y eso del apoyo, buscar apoyo, el término es un término muy repetido localmente, ¿no? O bajar recursos, que también ya es como una muletilla, casi, ¿no? De hecho, ha trascendido ya la posibilidad de financiar a las mayordomías, y hay noticia de que al interior de las mismas las posiciones al respecto se están polarizando, ¿no? Hay mayordomos que dicen, hay que pedir dinero para las mayordomías, el gobierno va a dar dinero, hay que pedir. Y otros dicen, no, es que
quizás se desvirtúe el quehacer de las mayordomías. Nunca hemos pedido dinero, ¿por qué vamos a pedir ahora? Otros dicen, ¿por qué no? Si ahí está el dinero. Porque ahora dan. Porque ahora dan. Pese a todo, puede ser que la lógica folclorizante y turística de la política multiculturalista del Estado de Guanajuato no haga mella en el esquema moral implícito en la cosmología otomí. Pero si nos preguntamos sobre el papel que puede jugar en todo esto la pequeña capa de indígenas ilustrados, la pequeña capa de otomíes ilustrados, comprometida e interesada política y religiosamente, podríamos plantear como hipótesis teórica, digamos, que está en curso la integración de las esferas de lo religioso y de lo político que se separaron en el siglo XIX. Es probable que exista un acercamiento, de una integración de estas dos esferas. Y que esta integración será el punto donde se producirá una relación basada en el interés mutuo entre élites indígenas ilustradas y élites estatales, élites del gobierno estatal, bajo la idea neoliberal de multiculturalismo. La rotación del sistema de cargos, entonces, regresando a una de las cosas que planteaba Frank Cancian hace como 70 años, se irá restringiendo el beneficio político y electoral de ciertas élites indígenas. Esa es, digamos, mi hipótesis y eso es en lo que estoy, en lo que quiero trabajar. Esta proyección, acaso rara, señala de entrada una paradoja. El reconocimiento de la diversidad cultural y las políticas multiculturales avaladas por la actual formación neoliberal del Estado representarían para la congregación la celebración de su diferencia, es decir, la celebración de su diferencia siempre y cuando no afecte a intereses económicos, digamos, mayores, ¿no? Representará esta celebración de su diferencia, pero también el robustecimiento de una élite indígena. Y por lo mismo, quizá la pérdida de un espacio de organización social autónomo, que esto han sido las mayordomías y el sistema ritual indígena. Esto es lo que yo preparé para comentarles. Y traje algunas imágenes en completo desorden que podríamos ir pasando, podríamos irlas viendo. No se pueden pasar donde colocaban las cruces de difunto. Cuando moría un difunto, se supone que cuando moría el primero de la familia, se le hacía un calvario y se metía ahí su cruz de difuntos y después se metía la cruz de difuntos de todos los difuntos de la familia. Había una relación entonces entre el lugar de donde caía, donde se representaban estas muertes, y la familia, era la tierra de la familia, ¿sí? Un montón de estos calvarios se deshicieron durante la cristiana. Ya lo hacen, ¿no? Lo hacen, pero en términos como más, por ahí hay otra foto, más como de ejemplo, digamos. Si podemos pasar el siguiente. Bueno, ahí es una incursión al Cerro del Pinal por la Cucharilla, con lo cual se hacen varias ofrendas y por varias otras cuestiones. ¿Qué extensión de tierra tienen? Es decir, es la tierra que le compraron a la hacienda, sí, y esta no ha crecido, ha decrecido. No, pues básicamente es la misma, sí. Y pertenece solo a estas familias. Sí, pertenece a las 19 comunidades. De hecho, antes eran 12 comunidades a principios del siglo XX. Lo que pasa es que se han ido peleando por el agua. El agua es un recurso absolutamente escaso. Entonces, se han ido peleando porque la familia no hace faena, porque entonces no se le da el agua, entonces sí, entonces no. Pues, se han separado y lo interesante es que cuando se separan, inmediatamente eligen una capilla, eligen un santo y eligen una mayordomía. Y entonces ya, digamos, pasan a formar parte de todas las mayordomías de la congregación. ¿Sí? Pero en esta división, una forma de legitimación. En esta división ellos, ¿cómo acceden a la tierra? Es decir, ¿dónde montan la capilla? ¿Es por herencia de los abuelos o es...? Era por herencia de los abuelos hasta que se compra la tierra. Se compra la tierra y se genera un mercado de tierras. Algunos no venden y algunos se quedan con sus tierras y es, digamos, pasa de padres a los primeros hijos, a los hijos mayores, sobre todo.
pero después se vende y entonces ya se pierde esta relación entre familia y tierra. Eso es muy interesante también. Perdón, pero en el ejemplo que acabas de dar me llama la atención que sí, o sea, ya no es el sentido anterior de esta relación de la tierra con la familia, pero acabas de decir que, por ejemplo, cuando hay disputas, ¿sí? Automáticamente pueden crear una capilla y una mayordomía. No automáticamente, pero sí. Bueno, yo también te quería preguntar qué tan automáticamente, porque pareciera que la colectividad o esa colectividad que permite que se cree una capilla y una mayordomía, o sea, es esencial, o sea, es básica y que debe funcionar en otros contextos también. Sí, entonces, me pregunto también del patrimonio, ¿no? Estas cruces también, ¿qué sentido tienen con respecto a esta colectividad familiar que es interesante, que ya no se hace igual, pero que siguen existiendo, mencionaste, ¿no? Bueno, las cruces se mantienen las cruces de difuntos y las ponen en otro contexto, ¿no? En altares familiares o en otro tipo de cosas, pero ya no en relación con la tierra. Y bueno, si hay, cuando se generan disputas por el agua y también por las escuelas públicas, se generan muchas disputas por las escuelas públicas, se generan un montón de intereses cruzados. Entonces no son solo las familias de una comunidad las que se están peleando, hay también gente de otra comunidad que tiene tierras ahí y que como quiere agua, pues les conviene que se forme otra comunidad y se generan muchas tensiones. Y para que el municipio reconozca una nueva comunidad, también es una pregunta. O sea, pasa mucho tiempo, pasan muchos problemas vecinales y muchas animadversiones que se exacerban cuando van con los mayordomos, con las santas cruces y todo esto, ¿no? Entonces, es un ambiente también muy intenso, puede generar mucha tensión. Maestro, algo que quería comentar sobre la propiedad, la construcción de las capillas, que es bien interesante porque, bueno, yo por lo menos lo que vi es que muchas de las capillitas son familiares. O sea, está la capilla que de los Sánchez, que de los García, la mayoría derruidas, en predios familiares, pero las que están en funcionamiento en muchas comunidades pasan a ser capillas comunitarias, pero o construidas al estilo moderno, ¿no? Pero entonces ahí representa un problema, ¿cómo pasa? Si todas son parcelas privadas, ¿cómo entender esa capilla pública? Lo que pasa es que la comunidad se organiza para comprar un predio que va a pasar al estatus de colectivo, y ahí se construye la capilla, o se compra otro predio y se construye ahí la cocina comunitaria. Si hay una como reconversión de la propiedad, de la pequeña, no es propiedad privada, sino la pequeña propiedad, porque no es privada, no hay títulos. Hay una reconversión hacia lo. Pero entonces, sí hay papeles, pero como cuando uno hace un contrato de compra-venta que le llaman privado, esos son los papeles que hay. Pero, a ver, ¿eso se hace cuando la tierra es comunal o es ejidal? No, la tierra es privada. No es ni comunal. O sea, Si es privada, entonces pueden hacer escrituras. Sí, pero no las hacen. Nos ponemos de acuerdo tú y yo, y está el representante de la congregación y avala el hecho de que yo te voy a comprar tu tierra. Y entonces hacemos papeles, se queda. Pero eso es, digamos, un acuerdo interno. Así está todo. Eso privado. Perdón, suena como anómalo, pero no es tan así. ¿No? O sea, en la Huasteca sucedió que, o sea, comunidades que previamente habían perdido su tierra, que fueron tierras incorporadas a las haciendas, en algún momento compraron y se organizaron como comunidades, pero siendo propiedad privada. Claro. Están como los conveniazos de que estudia UNCED, que dice que, no sé si por ahí vaya, que en la Huasteca las comunidades o grupos se organizaron para adquirir tierras y la usufructuaban ya internamente en forma colectiva, pero figuraban como sociedades compradoras, o uno o dos apellidos, pero internamente había una estructura, un usufructo comunitario. No sé si es eso. Claro, y de esa manera se blindaron. Claro, bueno, en primer lugar se blindaron de la política agraria, que afectó a los ejidos y que las
los sujetaba y los obligaba a un cierto manejo y a